En el libro de Mateo, después de que Jesucristo es guiado por el mismo Espíritu Santo y llevado al desierto para ser tentado por el diablo, dice la Biblia que Jesús empieza o comienza su ministerio lleno del poder del Espíritu Santo. Llegamos al capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, donde habla de las bienaventuranzas o el sermón del monte. Y anteriormente quedamos en el capítulo 8 donde Jesús sana a un leproso. Pero el versículo 5 habla de otra sanación del siervo del centurión. Dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y hoy quiero que nos quedemos con lo que significa o lo que significó la palabra de Cristo, la palabra de Dios o la palabra de Dios en Cristo para este centurión. Pues fíjese en la comparación que él hace. Dice que él también es hombre bajo autoridad y también tiene bajo sus órdenes a soldados. Recuérdese que un centurión era el que comandaba, por decirlo así, 100 soldados de los romanos, pero ese centurión también estaba bajo la autoridad, en este caso del César o del Kaiser, que era el emperador en ese tiempo. Entonces, fíjese que él sabía lo que era la sujeción, porque el que está bajo autoridad está sometido. Y solamente una persona que reconoce la autoridad sabe someterse, porque el que conoce la autoridad se somete a él. Así nosotros debemos someternos a la autoridad de Dios, y es a la autoridad misma de la palabra. Saber de que la palabra es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Solamente cuando nos sometemos a la palabra de Dios podemos andar conforme a la palabra misma. Pero cuando nosotros no reconocemos la autoridad de la altura de la palabra, nosotros andamos conforme a nuestros propios caminos, y por eso es que andamos desviados, por eso es que andamos en nuestros caminos torcidos, por eso es que andamos en nuestros caminos como Israel, dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto por no creerle a Dios. Mas sin embargo, me ministra lo que dice Jesús, versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Esto es impresionante, porque si la Biblia dice que Cristo fue enviado primero a la salvación a los israelitas, para luego también ampliar su salvación a los gentiles, dice que ni aun en Israel ha hallado tanta fe. La palabra de Dios fue dada a los israelitas, pero este hombre era un centurión, es decir, que no era un israelita, quizá era un hombre romano, o quizás era un judío con ciudadanía romana, no lo sé, pero para mí tenía que haber sido un hombre romano, ya que ellos o la persona que tenía la ciudadanía romana podía servir al Kaiser o podía servir al César, por decirlo en español. Pero fíjese que Jesús dice que no ha habido una fe igual en Israel, y fíjese el comentario que dice, versículo 11. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora no quiero que apliquemos esto como que las personas que andan en desobediencia, es aplicada esta palabra para enviarlos al infierno, donde dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que se refiere Cristo cuando dice los hijos del reino serán echados a las tinieblas, se refería a los israelitas que rechazarían la palabra de Dios. Pues
Dios ya sabe quiénes iban a acoger a su palabra, a recibir a Cristo y quiénes iban a rechazar a Cristo. La Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad, es decir, autoridad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Nos da una nueva naturaleza y nos traslada del reino de las tinieblas, de la potestad de Satanás, al reino de la luz, al reino del Hijo de Dios. Esto no quiere decir que seamos perfectos, simplemente que dependemos absolutamente, confiadamente en la palabra del Evangelio. Así este centurión confió en la palabra y mire cómo le dice. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre confió o confiaba en la palabra que Cristo enviaría. Y fíjese que nosotros a veces queremos la sanidad de Dios, el perdón de Dios, la restauración de Dios o cualquier milagro o que Dios haga algo en nuestras vidas, pero no creemos en la palabra. Estamos esperando una manifestación quizá física, algo que suceda en el ambiente, pero a veces Dios o sorprendemos a Cristo, por decirlo de una manera como este centurión. Solamente di la palabra, Jesús, hoy para ti y para mí, y habrá sanidad en nosotros, habrá perdón en nosotros, habrá restauración en nosotros, en nuestra casa, bajo nuestro techo, a nuestra familia, a nuestros hermanos, sobrinos, tíos, primos, padres, madres. Cristo viene a restaurar el hogar porque Cristo es alguien que restaura los hogares. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La pregunta aquí es: ¿crees tú a la palabra de Cristo? Termino, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así proclamamos la palabra para ti. Si tú la crees, tú puedes ser sanado en esta misma obra, porque la palabra ha sido enviada, porque la palabra de Cristo está siendo ejecutada. Simplemente créela, simplemente yo ahorita creo en la palabra y la palabra está haciendo sanidad en mi interior, en mi alma, en mi mente, en mi salud, en mi estado emocional, en mi físico, porque la palabra de Dios es verdadera, es eficaz. Sea todo hombre mentiroso, pero sea Dios veraz. Que Dios haga lo que tenga que hacer en ti, en tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en una próxima. Amén.